Buenos días a todos. Este es el programa Astronomía en Latinoamérica, que hoy está rompiendo un hito. Hoy estamos en un hito porque estamos entrevistando a nuestro primer invitado español. Hoy estamos llegando hasta el otro continente. Hoy tenemos a José Luis Navarro, quien está en Cuenca, España. En este momento yo estoy en Guatemala y son las 8 de la mañana en Guatemala del día 7 de febrero de 2021. Estamos dándole la bienvenida a José Luis Navarro. Él es ingeniero aeronáutico y muy aficionado y apasionado por la astronomía. Estudió maestría en astronomía en la Universidad de Valencia, por cierto, compañero de Carlos Polo, que también ya entrevistamos acá en el programa. Y le damos la bienvenida. Buenas tardes, José Luis. Qué gusto de saludarte allá en España. Buenas tardes, Edgar. Es un Es placer que nos igualmente para hayáis saltado nosotros. el charco a pesar de la diferencia horaria. A Gracias a vosotros ti. os toca madrugar. Sí, gracias por tu buena disposición de hacer esta entrevista y por brindarnos la oportunidad de hablar con alguien que está en otro continente. Y lo bueno es que hablamos español, entonces podemos platicarnos y entendernos muy bien. Efectivamente, es muy importante. Eh, pues conociéndote un poco, queriéndote conocer un poco para que nuestra audiencia en Latinoamérica, te cuento que nuestra audiencia son diferentes personas relacionadas con astronomía, astrónomos aficionados, profesores de astronomía, divulgadores, incluso astrónomos profesionales, que estamos todos tratando de platicarnos para ver qué estamos haciendo cada quien, pero hoy extendemos eh, extendemos el potencial hasta España gracias a ti. Y cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que hace un ingeniero? eh, ¿Cuál es en tu profesión? ¿Un ingeniero aeronáutico? ¿O cómo es tu profesión? Bueno, pues yo realmente lo que podría hablar es de mi experiencia en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, donde estuve en varios sitios, pero quizá me gusta más recordar los últimos 15 años, en donde estuve trabajando en el laboratorio de aeroacústica, que luego se llamaría Laboratorio de Impacto Medioambiental. Pero realmente ahí tocamos medidas aeroacústicas y modelos físico-matemáticos también de la aeroacústica en un entorno aeroespacial. O sea, digamos, para ponerlo de un modo más fácil, es los asuntos de ruido en un entorno aeroespacial. O sea, ruido de motores, ruido de aeronaves, certificación de aeronaves para ruido, etcétera, etcétera. Entonces, durante esa época, que fueron quizá para mí los 15 años profesionales más interesantes, pues tocamos muchos palillos, muchas teclas, ¿no? Desde la medida de ruido con equipos muy sofisticados, incluyendo matriz de micrófonos para detectar e identificar fuentes de ruidos. Estas matrices se parecen mucho a los arrays en radioastronomía, ¿eh? Tienen mucho parecido, incluso en el proceso de la señal. Y también tocamos pues, modelización matemática o físico-matemática. Uno de los temas quizá más apasionantes era la aeroacústica computacional, la aeroacústica teórica, donde es un tema de formación de ruido por turbulencia y propagación de señales a través de flujos que están en movimiento, ¿no? Más o menos. Interesante, eso suena Entender. muy Los campos eran muy matemático. bonitos, la verdad. Tanto Sí, de la medida a la teoría, a la modelización numérica, a la simulación numérica con Fortran, porque hay que decir que a pesar de que los jóvenes utilizan métodos para machacar números, seguimos utilizando Fortran, ¿no? Fortran, sí, sí. Y Fortran Este, 77, Fortran 90, Fortran 95, pero wow. Qué interesante que el Fortran sigue estando vigente para todo este sí, tipo yo de creo que sí, trabajos. Igual nos efectivamente, contaba la astrónoma Tania Urrutia que ellos usan Fortran para sus claro, modelos astronómicos, en claro. algunos casos. Pero qué interesante tu trabajo, es crear modelos
modelos matemáticos. Y entonces, de igual manera se hace en astronomía, se crean modelos matemáticos Claro, y, exactamente. ¿verdad? Entonces, para ti se Sí, te sí, va a sí. facilitar, se te facilita, ya tienes buen entrenamiento, me Sí, sí, sí. imagino. El tema está, claro, que yo lo abordo como aficionado. En primer lugar, no tengo problemas con las matemáticas ni con la programación, pero el problema es que vamos un poco a ciegas. Mi interés por la astronomía, bueno, por la física y por la astronomía y la astrofísica desde hace mucho tiempo, pero ya desde que me jubilo me incorporo a la agrupación astronómica de Cuenca y allí pues empezamos a salir a observar, o sea, es una primera actividad. Pero yo rápidamente, debido a que por las noches se pasa mucho frío, empecé a derivar la actividad a, a observar, pero a través de ella, catálogos existentes. Y en ese sentido, el observatorio virtual, que ya hablaremos a lo largo de la charla, me permite acceder a herramientas de cálculo, herramientas de presentación y a catálogos realizados por otros, ¿no? De tal manera que tengo, y al de hablar catálogos, hablo también de variables. Cuando se hace una fotografía, pues esa fotografía pues tiene bastante futuro. Si se le hace una calibración astrométrica y si se reducen los datos y luego se hace la calibración astrométrica, esa fotografía es única por el lugar que se hace. Pero en lo que yo hablo es que tienes acceso a casi todo y a casi todos los datos. Si haces una fotografía, pues como no te lo trabajes mucho, no tienes la fotometría. Pero, pero ahí lo que tú tienes es muchas cosas, fotometría, espectroscopía, y muchos datos que te permiten, si a poco que hayas empezado a estudiar, dices, pues voy a hacer estos cálculos, o voy a ver cómo sale esto, ¿no? Y en ese sentido, pues somos un grupo digamos, de 3 socios de Astrocuenca, habrá más que estamos trabajando con el Observatorio Virtual, y uno de ellos está más bien trabajando además son nombres que yo ya te he comentado, uno está trabajando en cúmulos estelares, cúmulos abiertos y cúmulos globulares, aplicando, bueno, pues como se obtienen todos los datos, puedes calcular edad, puedes incorporar una isócrona, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues yo me paso a los cúmulos galácticos, a ver que siempre limitado de momento al catálogo de Abel y limitado también a la cartografía de Sloan Digital Sky Surveyor, ¿no? Y he visto que hay otras cartografías mucho más interesantes que podemos hablar luego y que ya me estoy metiendo, ¿no? De modo que ese es mi entorno como aficionado. ¿Cuál es el problema? El problema es que andamos dando valores ciegos, vamos solos y de alguna manera hay muchas cosas. Yo tengo que recordar y reconocer que en el Congreso ProAm de Huesca del año pasado, ProAm es profesional amateur, hay los congresos, el catedrático se me acercó, Manuel Membrado, y me dijo, hombre, da un paso más, ¿no? No te quedes en calcular la masa de un cúmulo galáctico, sino que me dijo, por lo visto alrededor del cúmulo, todas las galaxias que están fuera del cúmulo se están acercando, y eso ya tiene un interés tremendo. El método que se emplea es el método de la cáustica, y me pasó unos artículos, y entonces pues empecé a andar por ahí, ¿no? O Oye, sea, pues para ser un aficionado tienes un nivel muy alto de matemáticas y de bueno, eso viene de modelo. la carrera, ¿no? Ajá. Sí, pues Esto, no todos los aficionados tenemos claro. ese nivel, así que bueno, es magnífico lo que nos estás contando. Y también te dedicas a estudiar, te dedicaste un tiempo a sacar la maestría en astronomía de la Universidad de Valencia, Sí, ¿cierto? no la terminé, yo tengo que reconocer que no la terminé. Para mí fue muy duro porque, claro, yo tengo una edad y no tengo problemas con las matemáticas ni con los modelos, pero sí con la cantidad de programas que había que estar manejando, de incorporaciones al ordenador, y llegó un momento que con un programa que era importante, es el que no había forma de que trabajara en mi ordenador.
y después de dedicarle pues más horas, muchas más horas de lo que requiere un crédito para una sola instrucción, dije, bueno, pues esto no es para mí, lo siento, ¿no? Muy Sí, triste, porque realmente lo que aprendí es lo que estoy utilizando ahora. Yo en ese máster de la Universidad de Valencia, o sea, aprendí prácticamente todas las bases de lo que ahora estoy haciendo, las cosas como son. qué Pero ¿qué fantástico. ocurre? No lo puedes terminar cuando, bueno, hay problemas informáticos, ¿no? Sí, Que yo problemas de, protesté, claro. pero no se me hizo ningún caso, ¿no? Porque vamos, te voy a decir, para una persona de mi edad que no voy a trabajar en eso ya, porque estoy jubilado, Ujú. a lo mejor había que haber hecho una excepción de decir, bueno, pues si no puedes hacerlo con este programa, hazlo con alguna cosa de otro modo, ¿no? Algo así, ¿no? Eso hubiese ocurrido, claro, eso es un máster online. Esto, si es presencial, tú vas y presentas tu problema, o a lo mejor hasta te lo resuelven, ¿no? Dices, Sí, mire, esta función no funciona, no va. Llevo 40 horas con ella, ¿no? Entonces a lo mejor te resuelven el problema, ¿no? Sin hacer excepciones, ¿no? O sea, pero pero era online y lo importante también para ti es que adquiriste los conocimientos, porque no creo que, bueno, el título te vendría bien, pero los conocimientos son más sí, claro, importantes me hubiese gustado. y los estás aplicando. Y qué Fíjate interesante. que del máster lo que a menos me importaba a mí era el observatorio virtual, lo que más me interesaba era formación estelar, evolución estelar y tal, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que lo más útil resulta que es el observatorio virtual para los aficionados. Y entonces digo, vamos a crear un grupo y vamos a trabajar en ello, ¿no? Porque realmente aquí hay una base pedagógica que es hacer que los aficionados empiecen a andar por esos caminos, Ah, de tener abriendo, acceso sí, a representación gráfica, a cálculo y a bases de datos y catálogos, ¿no? claro. Que es difícil. Luego al final pongo una transparencia de dónde hay que dirigirse, ¿no? En el ¿Cómo Observatorio no? Virtual de Español. Pero es un camino difícil y muy diverso, pero el Observatorio Virtual Español nos ofrece una cantidad, 2 cursos y 2 minicursos que ellos llaman, para Aladdin y TopCat, que son las herramientas principales, y ofrece pues una serie de tutoriales que te permiten calcular la distancia a M100. Y dices, hombre, pues oye, qué bien, ¿no? Que tenga herramientas y métodos para hacer algo que me gustaría hacer. Esa es la clave, ¿no? De todo esto. Y cuéntanos, estos cúmulos galácticos son inmensos, son los cúmulos que tienen 1000 o más galaxias en vez de estrellas. No estamos hablando de cúmulos de estrellas, Sí, estamos exacto, hablando de exacto, sí, señor. cosas inmensas. Los, Exacto. ve, los vemos en nuestras clases acá en el diplomado, ya en la parte de supercúmulos y cúmulos y Correcto, supercúmulos galácticos. ¿Y, correcto. y tú estudias la atracción gravitacional de entre las galaxias? O dijiste, mencionaste un método de Cáustica, sí. cáustica. Sí, bueno, es que como cuando leí los artículos que me pasó el doctor Manuel Membrado y a continuación busqué un poco los orígenes de eso es una historia casi infumable, porque en los desarrollos hasta llegar al método de la cáustica, esto desde Kaiser, Margaret Heller, esto y una serie de Aferio y una serie de autores, las palabras heurísticos, la intuición de fulanito, las palabras de, bueno, damos por hecho esta expresión, ¿no? Hacían que era muy difícil avanzar por ahí, ¿no? Mediante una serie de recursos matemáticos muy ingeniosos, han llegado a utilizar un método que permite de una forma muy sencilla determinar la masa que está cayendo hacia el cúmulo galáctico. O sea, el cúmulo galáctico lo definen como una zona que está en equilibrio virial. Virial significa que más o menos es estacionario, que más o menos está en equilibrio dinámico, ¿eh? Y luego las masas de fuera que están cayendo. Pero eso está en un espacio que está en expansión, que es la expansión de Hubble. Entonces una galaxia que está en este medio se siente atraído por la gravedad hacia el centro de cúmulo, pero lanzado hacia afuera por la expansión de Hubble. Y hay un momento que la expansión de Hubble supera
a lo que se llama velocidad peculiar, de tal manera que a partir de ese radio, que sería el radio de no retorno, ya la galaxia no se acerca, ¿no? O sea que tenemos un cúmulo limitado. La hipótesis de simetría esférica se aplica para obtener resultados sencillos. Tenemos un cúmulo galáctico, una zona infal, una zona de caída, en inglés llaman infal, y luego ya una esfera exterior de radio de no retorno, esto donde ya a la distancia que está y empujado por la velocidad de la expansión del universo, lo que es la velocidad de recesión de las galaxias, ya hace que esa galaxia ya no se acerque al cúmulo, ¿no? Ya salió, digamos, de la atracción del cúmulo. Exactamente. Ajá. Y entonces el método de la cáustica define muy bien. Una cosa, digamos, es el espacio X y Z, el espacio físico, y otra cosa es el espacio redshift, que llaman el espacio del desplazamiento al rojo, que se define como la distancia proyectada de una galaxia y la velocidad con que se aleja a lo largo de la visual. Porque son los observables. Es que esta gente se ha montado una teoría preciosa y una metodología muy bonita, hasta el punto que hay un caustic group, un grupo hecho de trabajo de gente, ¿no? Y también Margaret Heller también tiene su grupo. O sea, se han creado grupos de trabajo ya definidos, organizados, ¿no? Y han desarrollado una metodología pues tremendamente interesante. Y además, porque como ellos dicen, un cúmulo galáctico, esto es un pequeño universo, es un pequeño laboratorio. Este mundo, digamos, de la cosmología, no lo puede simular a escala pequeña. No hay analogías, no hay un mundo pequeño en laboratorio que contenga las mismas ecuaciones, ¿no? Con lo cual es difícil, hay que hacer medidas y confirmar modelos matemáticos. Pero un cúmulo galáctico permite pues, ver la dinámica también de las galaxias que están cayendo, permite pues, tener una especie de modelo de universo donde intervienen las fuerzas de gravedad y la velocidad de recesión, y llegan a calcular, a estimar el parámetro de masa de la cosmología, el omega m. Llegan a estimarlo, ¿no? Solo con algo. Claro, uno parece que para que establecer la expansión de Hubble habría que llegar a 100 megaparsecs, pero tú lo que dices es, bueno, a menos distancia lo que tenemos es la expansión de Hubble más lo que llaman anisotropía de Hubble, que es la velocidad peculiar, el movimiento de las galaxias al margen de la expansión, ¿no? Bueno, y se mueven en esta línea, ¿no? Perfectamente. ¿Y te afecta lo que ahora es la energía oscura en esos estudios? Claro, muy importante eso, claro. Claro, bueno, la materia oscura y la energía oscura, las dos. Lo que pasa es que la energía oscura está presente, pero sobre todo cuando calculas las masas del cúmulo, por el teorema de Bilial o por el método de la cáustica, la masa en función del radio de lo que hay más allá del cúmulo, estas masas superan mucho a lo que supone las masas de las galaxias y de las estrellas. Entonces, bueno, pues estamos un poco como lo que descubrió Zweig, creo que en el año 97, Sí, el cúmulo del coma, Fritz. que se da cuenta de que aplicando el teorema del Virial obtiene muchísima más masa que lo que le corresponde a las estrellas. Y ahí es donde él propone la exactamente, teoría. hay una masa ahí que no vemos. Y aquí aparece continuamente, claro. Aquí aparece continuamente. Sobre todo, hay un parámetro que calculas, que es la masa del cúmulo partido por la luminosidad, relativo a la masa del Sol partido por su luminosidad. Y esto pues tendría que ser del orden de la unidad. Si el Sol es una estrella típica, eso tendría que ser del orden de la unidad. Bueno, pues esos 300, 200, ¿no? ¿De dónde sale toda esa masa, ¿no? Entonces, normalmente en un cúmulo
en el bulbo de una galaxia espiral o en el bulbo de una galaxia elíptica, pues esa relación puede ser de 10 a 20. Ya se nota en una galaxia. En el disco de una galaxia espiral, eso es de 1 a 2. O sea, la masa, la medida de materia oscura no es tan importante, pero sí en el bulbo de 10 a 20. Y ya cuando te vas a nivel del cúmulo galáctico es de otro orden de magnitud, ¿no? Ya 10 a 20 ya es un orden de magnitud. Ahí ya estamos hablando de 2 órdenes de magnitud, ¿no? Con lo cual hay una masa. Luego hay más, yo sí que paso alguna cosa de aquí, pero, por ejemplo, los cúmulos galácticos, lo tengo aquí presente, tienen una acumulación tremenda de gas y polvo. Empezaron a emitir rayos X y un científico descubrió que es que la temperatura es elevadísima y hay unos efectos con los electrones. No comento qué tipo de efecto. Hay emisión de rayos X. El cúmulo está en equilibrio virial. Y luego hay siempre una presencia de galaxia dominante en el centro, generalmente elíptica, y a veces con agujero negro, ¿no? Bueno, en el cúmulo de Virgo, M87 sería una de las centrales, se considera el centro y se está investigando el agujero negro que tiene, ¿no? Pero hay unas que alrededor de ellas hay tanto, porque en un cúmulo hay mucho intercambio, hay mucha fuerza de marea y hay mucho intercambio de materia, de tal manera que en un cúmulo hay mucho gas y polvo metido de tal manera que a veces la galaxia central ni se ve, la dominante ni se ve. Aquí tengo una foto. Pues no está en este caso. ¿Todos los cúmulos tienen una galaxia dominante? Sí, más o menos, sí, tiene una galaxia central. Piensa que hay grupos, como el quinteto, está el grupo local nuestro, que lo forma nuestra galaxia, M31, la de Andrómeda, M33, las nubes de Magallanes, y otros 40 cuerpos más. Yo no creo que eso tenga, pero pertenecemos al grupo, el grupo local pertenece al grupo de Virgo, cuyo centro es M87, y esa sería, ahí hay 2 o 3 que son dominantes, ¿no? En el grupo de Virgo. Y luego viene el supercúmulo de Virgo, que lo tengo delante, que tiene unos 50 megaparsecs de tamaño, ¿no? Grandísimo. El 50 megaparsecs. A ver si tengo... El de Virgo tiene 2 y pico megaparsecs, ¿no? Normalmente un cúmulo galáctico es medio megaparsec, 1, 2, 8 ya es un gran cúmulo, y un supercúmulo como el de Virgo puede tener 50 megaparsec de tamaño. ¿La Niaquea está aparte de ese cúmulo? ¿El cúmulo de la Niaquea forma parte o es el cúmulo de Virgo forma parte de la Niaquea? Yo no sé, porque el cúmulo de Virgo está al lado del supercúmulo de Leo y va a estar entre uno u otro. Sí. Tendría que mirarlo. Están hablando pues estás hablando de estructuras muy grandes, grandísimas. Sí. Hablando de 50 megaparsecs. Megaparsec, eso es un supercúmulo. Supercúmulos. Cúmulo de Hércules y pertenece también al supercúmulo de Hércules, ¿no? O sea. Ya. ¿Y tú estás trabajando en el de Virgo o trabajas varios? Bueno, yo he estado haciendo numeritos. No, el de Virgo no, porque estamos en él. Estamos en él, no lo es veo. como... Ajá. Claro. He cogido Coma y Hércules principalmente. He empezado por ellos. Coma. Ajá. El cúmulo del Coma, que es el 1656 del catálogo de Abel, o el de Hércules, que es el 2151. Estoy trabajando con más cúmulos. A ver si los encuentro. Y entonces tú no trabajas, digamos, tú no tienes que observar, sino que trabajas con data que ya están en las bases de datos. Muy importante. Ajá, ok. Muy importante. Y con esos datos estás calculando la materia que cae en el cúmulo esos y las datos, que se van. Sí, yo me entero por net, por NASA, dónde está el centro del cúmulo, ascensión, recta y declinación, el redshift, el desplazamiento al rojo, y algún dato más. Con esos datos yo entro en SDS y con un lenguaje que se llama lenguaje de petición estructura, SQL,
preparo un pequeño lenguaje, preparo un pequeño código, se lo envío y le tengo que decir qué variables quiero de las casi 700 variables que puede darme. Algunas no sé ni lo que significan, la verdad es que es una complejidad tremenda. Yo le pido por las variables que me interesan, por ejemplo, ascensión recta de cada galaxia del cúmulo. Desplazamiento al rojo, puedo pedir clase, el tamaño angular, la magnitud aparente en las 5 variables que utiliza el S-Sloan, ¿no? Que es el U, G, R y Z, ¿no? Según sea azul, gris, verde, rojo, infrarrojo próximo y infrarrojo medio, ¿no? Le pido la extinción también. La extinción. Extinción para calcular la magnitud aparente corregida por extinción. Y luego como cálculos, por ejemplo, es que estos cálculos, aunque yo los sé calcular, y al principio lo hacía, luego descubres que TopCat te lo da, te lo hace. Ah, ya. Impresionante, ¿no? Con lo cual avanzas más. Por ejemplo, la distancia, del punto de vista cosmológico, la distancia de Hubble, la distancia ángulo, la distancia luz, el módulo distancia, también lo calcula. Bueno, eso la fórmula la pongo yo. Como le he pedido el tamaño, que me lo da en miliarcos segundos, pero miliarcos segundos me lo dan de varias métricas. Una es la de bulbo, que es la métrica de Baculé. Hay otra que es la exponencial, que es para discos. Yo lo que he cogido aquí es una, para no complicarme la vida, y esa la transformo a través de la distancia ángulo en tamaño de la galaxia, ¿no? Y consigo una distribución de tamaños de las galaxias, tanto del cúmulo como su exterior. Consigo una distribución de luminosidad, calculando la luminosidad también, ¿eh? Ahí me costó bastante trabajo. ¿Qué más? Calculo para todo ello la corrección K. La corrección K también me la suministra con los datos que me solicita TopCat. Con lo cual me ahorra también bastante trabajo. La corrección K significa lo siguiente, que para calcular una magnitud absoluta, todos sabemos que es la magnitud aparente menos el módulo de la distancia, pero le has metido la extinción y la corrección K. La corrección K es la corrección por desplazamiento del espectro debido al movimiento, ¿no? Eso es muy importante porque así sabes la magnitud que tendría la estrella si estuvieses cerca, ¿no? Y todos estos resultados, nadie los ha calculado antes, los que tú estás calculando. No, está muy conocido todo esto, ¿eh? ¿Y tú lo estás volviendo a calcular o cómo? Bien, como tengo los datos y TopCat me lo calcula, le digo que lo calcule. Y le di una instrucción. ¿Y esos resultados tú los mandas a algún lado o solo te sirven a ti? Estos resultados, un segundito, me está dando el sol directamente. Bueno, estos resultados, bueno, yo los registro en un punto, siempre en un punto FITS, y los puedo leer cuando quiera desde TopCat. Y desde TopCat, una vez hecho cálculo registrado, yo puedo hacer los otros cálculos o las gráficas. También un tema importante es, aquí hay problemas intermedios importantes que en las universidades se hace con más rigor y precisión. Es decir, ¿cuál es el centro del cúmulo? Porque tú lo que ves es una mancha que se va diluyendo. Luego os lo puedo enseñar. ¿Cuál es el centro del cúmulo? Bueno, me lo puede haber dado NASA, ¿no? ¿Con qué criterio digo que una galaxia pertenece? Es un problema de membresía. ¿Con qué criterio digo que una galaxia pretende? Pues yo lo hago por densidad, por inspección y tanteo. Pero hay otros grupos por ahí de universidad que utilizan ciertos algoritmos, ¿no? Y ya fuera de ahí, pues el resto es lo que está cayendo hacia el cúmulo. Ese es el tema. ¿Caen más galaxias que las que se salen?
¿Eh? ¿Están cayendo más galaxias de las que se No, salen? viene a serlo, a lo mejor si me dice, si consulto y me dice que tal cúmulo tiene 300 galaxias, pues a lo mejor me salen a mí 150, por ejemplo, o más. Es difícil, o sea, aquí hay que decir una frase, que es que ni son todas las que están, ni están todas las que son, ¿no? Tal como lo hacemos. Luego hay gente que filtra. ¿Qué significa una galaxia que tiene un tamaño de menos de un kiloparsec, ¿no? Cuando pues hay gente que las elimina. Eso hace mucho número. ¿Eh? Son galaxias enanas. Claro, hay otras, por ejemplo, otra forma de eliminar galaxias. Exacto. Hay otra forma de eliminar galaxias. Bueno, las nubes de Magallanes creo que están en 3 o 4 kiloparsecs de tamaño, ¿no? Esto, hay otras galaxias que a lo mejor a la hora de terminarlo, porque da lo que se llama error en Z, pues las eliminas, ¿no? O ya de momento pides galaxias que no tengan error importante en Z en el desplazamiento al rojo. Al rojo. En fin, o sea que, bueno, y ya con esto, pues las galaxias que yo miré es Hércules, una que está en el cúmulo de Hércules, un cúmulo que está dentro es el 2190, que está en la constelación de Hércules, perdón, es la 2199, la 2255 y otra que está en Corona Borealis, que es la 2142. Bueno, pues estoy trabajando con todas ellas, ¿no? Y el trabajo significa luego revisar, consultar si te ha salido las cosas más o menos bien y tal, ¿no? Y eso lo hacen, tú validas con los miembros de tu grupo que se Sí, dedican a eso. compartimos el trabajo. Ah, qué bonito. Por ejemplo, aquí yo he puesto 2 fotos de uno, muy bonitas, que es un aficionado, es un astrofotógrafo muy bueno. O sea, una línea de trabajo que tenemos es esa, las fotos, ya sabes que se reducen, después de haber tomado otra serie de fotos, y luego se hace la calibración astrométrica, se hace con Aladdin, y el objeto es crear un producto reutilizable por otros, ¿no? Digamos, eso lo lleva, ese trabajo lo lleva uno de ellos, te di el nombre de él, ¿no? Sí. Y el otro pues se ha centrado más, aunque también es astrofotógrafo, en trabajar en cúmulos estelares, ¿no? Y bueno, pues compartimos trabajo, compartimos afición, compartimos problemas que surgen, ¿no? Se ¿Sabes? nota que tienes una pasión por este tema que tremenda, porque es el cálculo ¿y qué buscas ahí? ¿Qué quieres encontrar? ¿Con qué quieres contribuir a la Bueno, pues astronomía ahí? hay 2 problemas, que un día te lo he comentado, se anda solo, se anda a ciegas. Y el otro problema es que es difícil aquí, ni lo pretendo, es difícil descubrir algo. Es simplemente pues canalizar una afición en un entorno que es impresionante. El tema de la cosmología me he metido, y hacía tiempo me había metido en cosmología, ahora me he metido con el asunto de la cáustica, son temas apasionantes. Es simplemente una de mis dedicaciones, ¿no? Como jubilado, como aficionado, como apasionado, que tú dices. Pero claro, dices, ¿vas a descubrir algo? No, lo que no descubra una universidad, mal asunto, ¿no? Porque no estamos trabajando con ese rigor, en mi opinión, ¿no? Ni esa precisión. Con lo cual, esto tiene la dimensión de crear una pedagogía a los aficionados que avancen en estas líneas, ¿no? Ese es el principal objetivo, ¿no? Y el siguiente objetivo, bueno, pues ver si realmente los cálculos que te saben, las masas que obtienes, la cáustica que obtienes, la masa del todo eso sale. Esa es la cuestión, ¿no? Ya. O sea que también, correcto, es un trabajo colaborativo, digamos, para que otros también lo puedan usar Sí, y no pretendes descubrir algo, tal vez porque es muy no difícil, creo que pero sea sí. posible. Ahora, tú estás descubriendo, lo que sí veo yo es que te están saliendo en los datos la realidad de ¿cómo te dijera? La realidad de la materia oscura, porque te sale que hay mucho más Claro, masa de la que claro, se ve. Entonces claro. tú estás como sintiendo de cerca que hay Sí, más masa que la que se mira en estoy, el cúmulo. efectivamente, por ejemplo, esto, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, da igual que sea el valor, pero por ejemplo, en el cúmulo de coma,
en el cúmulo de Coma sale que la relación masa-luminosidad referida al Sol, que es posible que en la literatura sea mayor, es 206,5. 206,5. Luego, esto, por ejemplo, la masa que está fuera del cúmulo, esa que cae, 6, 8 es del orden de, va aumentando hasta 14 por 10 elevado a 14 veces la masa solar, ¿no? Eso de 10 elevado a 14 es lo razonable, ¿no? Estamos en un 10 elevado a 14, ¿no? ¿Qué números los que manejas tú? Ya te tienen el feeling de que si está razonable o no. 10 a la 14. 10 a la 14 masas solares. Entonces esa es la cantidad de masas solares que manejas, digamos, es usual. En un cúmulo. En un cúmulo. En un cúmulo. Ahora, estas estructuras forman otras más grandes que son los supercúmulos, ¿no? Correcto, correcto. Los grandes supercúmulos. Sí. Y estas, se habla también de murallas y se habla también de... Sí, señor, paredes, filamentos. Paredes. Sí, sí, sí. Hay una cuestión, ¿no? Que tú de alguna vez casi lo has preguntado al principio. Es decir, ¿cómo se forman? ¿No? Bueno, ya no es un tema mío, pero parece ser que la materia oscura que tú has comentado antes se agrupa de acuerdo con los modelos de materia oscura fría, materia oscura caliente. Según los modelos se agrupa en forma de fibras, en forma de tejido. Y donde se juntan dos líneas de ese tejido es donde hay más fuerza para crear cúmulos galácticos y supercúmulos, ¿no? Y por lo tanto, cuando determinas la masa que está produciendo la atracción, pues claro, aparece la masa oscura esa, ¿no? No solo la masa luminosa. Y aparece sin saberlo, sin quererlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Por ejemplo, en el Abel, el de Coma, me salen 316 estrellas. En el Hércules, 150, galaxias. En el del Hércules, 156 galaxias. En el 2199, 225 galaxias. Bueno. Y, por ejemplo, la relación entre la masa y luminosidad y referida al Sol es 207, 115, 386, 614, 242. No digo que sea exactamente lo que aparezca en la literatura, es lo que a mí me sale con mi metodología, ¿no? Pero ya esas cifras son muy esperanzadoras, vamos. ¿Vale? Esos números son los que te dicen que existe más masa. Que hay más masa que la luz. Más materia. Pero esa materia claramente que no se ve ni reacciona con la luz, sino que solo se sabe que está ahí. Exacto. Por los cálculos matemáticos. Exacto. Y ver a Rubin, acuérdate cuando calculó la velocidad de rotación de la galaxia, concretamente de Andrómeda, ¿no? También vio que era plana, ¿no? Sí. En vez de cumplirse la ley de Kepler. Entonces, esto va también de acuerdo con, aunque no calculaba masas, sino velocidades, efectivamente llega un momento que algo pasa ahí, ¿no? Y sí, efectivamente, pero no tenemos idea todavía de qué partículas forman la materia oscura. Exacto. Ajá. Aunque sabemos cuáles son los candidatos. Candidatos. ¿Qué candidatos pueden ser? Pero si ves, pues, por ejemplo, me hace gracia porque cuando habla Longueir, habla de la lista de candidatos, pues al final dice, bueno, y los libros de la Biblioteca Nacional, ¿no? Como diciendo, están por ahí tirados y atraen, ¿no? O sea, es que, como diciendo, es curioso. Ayer salió un artículo, me llegó un artículo diciendo que unos científicos, entre los cuales había en español, habían justificado la materia oscura a través de la quinta dimensión. Y había una partícula que interaccionaba con la quinta dimensión y eso justificaba la materia oscura. Es un artículo que me llega ayer, pues de uno de los sitios que estoy, o sea, que está mucha gente investigando en el asunto. Lo que a mí cuando me habla de la quinta dimensión, o sea, la cuarta espacial, recuerdo que con la quinta dimensión, una temporal y cuatro espaciales, se unificaba campo electromagnético con campo gravitatorio. Se descartó porque no aportaba nada nuevo.
Esa noticia me hizo recordar aquel hecho, ¿no? Pero esa es una quinta. ¿Cómo sería una quinta? Porque tenemos las 3 dimensiones espaciales más el tiempo. Hasta Había ahí. una cuarta espacial, seguramente. Ah, Sí, supongo, ¿eh? O sea, es un artículo que me llegó, te lo digo. reciente, es muy reciente. Ayer o antes de ayer. A ver si sale a la primera. ¿Y tienes tú alguna idea de lo que sea que se, No, bueno, ya no. de esta materia oscura tiene otro contraparte, una teoría que se llama MOND, la Modified Sí, Gravity, conozco. algo así. ¿Qué piensas de ella? ¿Estás a favor o no mucho? Pues cuando hace años la leí, porque además también se quiso aplicar a una anomalía de uno de los satélites que se lanzaron y veían que iba a diferente velocidad. Y esa teoría, que alteraba la de Newton, con unos términos adicionales, esto, en principio, luego me enteré hace muchos años que lo leí, no puedo hablarte mucho, que tenía esta formulación lagrangiana. Alguien la planteó como formulación variacional también, que en principio no la tenía, ¿no? Y entonces eso ya requiere cierto respeto, ¿no? Pero no te puedo decir nada más, porque realmente justifica muchas cosas que está pasando. Si así se Claro, cumple en algunos claro, casos. exacto, O sea que exacto, habrá que seguir investigando en exacto. esa rama. No se puede descartar nada, la verdad. Ahora, perdón, sí, adelante. Nada, nada, no. Máxime si la formulación la puedes establecer con una formulación lagrangiana, con una formulación variacional, ¿no? Entonces, Ok. Las estructuras más grandes que se llega a la red cósmica, que son esos filamentos, murallas, como decía, las sí, grandes murallas de Geller, y y, vacíos. Sí, y los grandes vacíos, y está la grandes murallas que se han descubierto, y el gran atractor también. sí, señor. Eh, Todo eso llega a digamos, nos lleva a un modelo que es la red cósmica. Fuera de eso, no sabemos qué más forma esa estructura, ¿verdad? Ciertamente hasta ahí llega. Bueno, ¿Cómo? yo no sé es que todo eso es que se ha obtenido por simulación numérica. Por numérica, por simulación. Incluso cosas de aquí, de lo mío, pues hay unas expresiones que alguien las ha obtenido por simulación numérica. Y dice, bueno, pues esto vale tanto, adelante con ello en la teoría, ¿no? Esto, bueno, yo no lo sé, pero por ejemplo, de lo que estoy viendo, tenemos que la velocidad de recesión de las galaxias es la constante de Hubble por R. Yo creo que a eso está sometido a toda la materia, porque no hay distinción en estos modelos de qué tipo de materia, porque al fin y al cabo es energía. De hecho, en el parámetro de masa de la cosmología, ahí va sumado todo, en la materia luminosa con la materia oscura, con una ecuación de estado de que la presión es cero, ¿no? Y compatible con todo eso, existe una velocidad de recesión de las galaxias. Y la expresión es algo tan sencilla como que la velocidad es la de Hubble, ¿no? La ley de Hubble. La velocidad es la constante de Hubble. La constante, si lo ves desde aquí, es la constante nuestra de Hubble por la distancia más la velocidad peculiar. Lo que pasa es que Hubble en su momento lo confundió con efecto Doppler y luego se dio en cuenta que era expansión. Pero a lo que voy, eso no tiene límite y llegamos a un momento que a una determinada R que pones en el segundo miembro, en el primer miembro la velocidad es la velocidad de la luz. Y ahí no hay ninguna contradicción. Y más allá de esa R del radio de Hubble, hay más velocidad que la de la luz. Entonces, Pero y esa aquí velocidad es la velocidad de expansión del universo. correcto, la velocidad de expansión del universo es la A, la A', el parámetro ese de escala. Es la velocidad de recesión de las galaxias, que es H por R. Y entonces, bueno, pues en el libro de Jordi Cepa y en tantos otros de cosmología, pues claro, en principio no solo no ponen ninguna pega, sino que además dicen una galaxia que haya atravesado esa zona, ¿la veremos o no la veremos? Entonces resuelve la ecuación
Y si un rayo no se emite y depende de la evolución de la H de Hubble, con el tiempo pues nos puede llegar un rayo de esa galaxia que ha superado el rayo de Hubble, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego Jordi Cepa, que a mí que sorprende, demuestra que la velocidad de la luz no es más que la velocidad peculiar de la luz. Tiene el papel de una velocidad peculiar. O sea, lo demuestra de un modo muy sencillo, ¿no? Con lo cual sorprende. Y frente a tu pregunta, pues yo no lo sé, pero estamos en una cosa que se expansiona y que en algún momento alcanza la velocidad de la luz, y que la velocidad de la luz o los fenómenos electromagnéticos son fenómenos locales que ocurren en ese espacio-tiempo que se dilata, ¿no? O se contrae, ¿no? ¿Quién Bien, fuera? yo ahí no... Sí, es la mente de uno Es que la te explota. cosmología, claro, la Sí, cosmología basada en la métrica de Walker, esto es que sorprende, ¿no? Pero es coherente consigo misma y coherente con la relatividad. Porque a ver si lo recuerdo un poco, metido... y entonces lo que tú dices es que nuestro No, modelo está bien, nuestro modelo del universo, de la expansión. ya no digo nada. No digo nada. Pero verás que como te dijera, es emocionante pensar que el universo llega a un momento donde se está expandiendo a una velocidad mayor que la luz. Sí, O sea, ya está. el universo se expande rapidísimo. La velocidad de... Sí, mira, la métrica de Robertson-Walker, que es una métrica esférica, tiene dos parámetros. El radio de curvatura en un momento dado y el parámetro de escala. Con dos parámetros se lo monta. Y metida esa métrica en la relatividad general, obtiene las ecuaciones de Friedman y Lemaitre. Friedman en el 22, Lemaitre en el 27. Y el tema es totalmente coherente, ¿no? O sea, no hay contradicciones, ¿no? De todos modos, que la velocidad de recesión de las galaxias sea el parámetro de Hubble por la distancia más la velocidad peculiar, es un resultado exacto que se obtiene simplemente de la métrica de Robertson-Walker, no, sin llegar a las ecuaciones de Friedman, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Interesante. Que quede Sí, claro fantástico. que hay que irse lejos, ¿no? Porque cerca, claro, cerca hay curvatura, el Sol produce curvatura, la Tierra, las estrellas, estamos hablando a gran escala. Entonces, a gran escala, digo, velocidad de recesión de Hubble más velocidad peculiar, entendiendo la velocidad peculiar por la discrepancia de Hubble, la anisotropía de Hubble, ¿no? Bueno, pues ahí nos movemos, ¿no? Y es ahí donde esta gente que está estudiando los cúmulos galácticos es donde han descargado todo esto para hacer que un cúmulo galáctico sea el laboratorio para experimentar cosmología, ¿no? Esa es la cuestión. Qué increíble, qué fantástico eso. Con razón te apasiona porque es algo No, pero ya, fabuloso. tío, vamos, ya lo veo, ¿no? Claro, Claro. Y cada galaxia que tú miras de esas 300 es como una Vía Láctea, como una sí, correcto. millones de estrellas. Sí, por ejemplo, vamos a ver, aquí no he preparado para vosotros la distribución hay dos cosas que he preparado. Tengo la distribución de luminosidad, pero no la he puesto, porque si no se hace muy largo. Tengo la distribución de tamaños, teniendo en cuenta que está hecho con el radio de Baculé, que es aplicable a los bulbos de las galaxias, o sea, se aplicable a elípticas o espirales, el perocentro. Y con eso está medido en miliardos segundos, en más. Lo multiplicas por la distancia ángulo y lo pasas a radianes, etc. Y entonces tengo distribuciones en el entorno de 10 kiloparsecs, ¿no? Por ejemplo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la pequeña nube de Magallanes es 5, la grande es 9, M33 es 15, nuestra Vía Láctea es 30 kiloparsecs, M31 es 40. Y teniendo en cuenta que esta medida que hago es simplemente una estimación de orden de magnitud, dado como te he dicho que la he hecho, ¿no? O sea que estamos en ese orden. En ese orden pues tenemos
que hay una de 30. Eso en el cúmulo galáctico y en el exterior, en el infal, en lo que cae, pues hay hasta de 40 dentro de mi estudio, que será mayor diámetro. 40 kiloparsecs. Hay más de 40 kiloparsecs, que son como la de Andrómeda, que es bastante grande. Ajá. Otra Sí. cosa que he hecho, pero lo digo, pues si queréis que presentar el diagrama. Sí, por favor, preséntanlo. Una cosa importante es que en el diagrama color, U-R, bueno, U-R en el caso de Sloan, se diferencia muy bien de que las galaxias elípticas tienen un índice de color mayor que 2,2 y las espirales tienen un índice de color menor que 2,2. De modo que si tú las seleccionas por galaxia elíptica o galaxia espiral, bien, yo lo he seleccionado porque estén dentro o fuera. Y bueno, más o menos la distribución no está nada mal. Se nota que las del cúmulo son más bien, dominan las poblaciones de galaxias elípticas. Y las de fuera, que son galaxias de campo, predominan las galaxias espirales. Pero es un predominio nada más, ¿no? Es una estadística. Esa es otra de las cosas que he puesto aquí. Ah, qué interesante. Combinaciones he cogido las que vienen y tal, no las he puesto aquí, pero hay muchas más combinaciones de magnitud color, para distinguir. Las galaxias entonces que están en el core, en el centro, son más bien elípticas. Parece ser que sí, parece ser, yo tonto no puedo, no soy astrofísico, no puedo, pero parece ser que están continuamente mediante fuerzas de marea robándose estrellas, creando una zona intermedia de estrellas, polvo y gas, y siendo elípticas. Si la evolución ha sido de espiral a elíptica, yo no te lo puedo decir, ¿no? Porque nunca lo he oído yo que en el diapasón de Hubble se haya evolucionado de espiral a elíptica a medida que te vas agregando a un cúmulo galáctico donde la concentración de galaxias es enorme, ¿no? Como que sí, pero sí existen esas fusiones de galaxias en donde, como Sí. la que va a pasar con Andrómeda y la Vía Láctea. Sí, por ejemplo. Dentro de poco, Sí. ¿no? Dentro de 3.000 Y ahora millones de años. se está investigando en torno a los datos de la nueva revisión, de la nueva data release, la 3 inicial de Gaia. Se están analizando, aunque no coge más que un porcentaje pequeño de la galaxia, están viendo si hay flujos de estrellas como para pensar que ya en este momento ya estamos en una interacción de dos galaxias, ¿no? Porque se ha demostrado que que nuestra galaxia tiene una forma como en forma de S, de superficie alabeada, ¿no? Bueno, pues estas son fuerzas de marea de otras galaxias o que estamos ya en interacción con una galaxia, ya tenemos dentro algo, ¿no? Para eso lo que hay que ver son los flujos de velocidad. Todo eso se está investigando, ¿no? O sea, que es posible que ya empezó el choque, en otras palabras. Sí, exacto. O que ya está, exacto, sí, duda cabe. Bueno, a la que comentas esto, hay una nota reciente también, era que el choque ya ha empezado con los límites de Andrómeda, con gas límites de Andrómeda y el gas nuestro. Eso es acaba de comentar, yo creo que es una noticia de hace un mes también de donde recibo noticias, ¿no? Que no sé cómo lo detectarán, si por rayos X o por alguna cosa, ¿no? O sea que de alguna manera el choque ha empezado, ¿eh? Hasta que hay que esperar 4.000 millones de años. Sí, poco a poco. Hay que ser pacientes. ¿Y en tu opinión el universo se va a seguir, digamos, estos cúmulos se van a separar en algún momento o se van a mantener como... Bueno, pues muy buena pregunta. Es que porque me gusta mucho la cosmología. Vamos a ver, de las ecuaciones de Friedman, introduciendo los parámetros cosmológicos que hoy se conocen, según las diferentes cosmologías, que hay varias, según se va midiendo con los nuevos satélites, pues parece ser que el universo no se va a contraer, que no hay densidad para contraerlo, ¿no? ¿Sabes? Con lo cual, o sea que el universo se va enfriando, ¿no? También la constante
ya sabes que hay muchos modelos. Ujú. Está el de Einstein, Friedman tiene varios, están los modelos del universo estacionario de Bondi, y Boldi, me parece que se llama. Existen muchos modelos, pero el de Einstein, que es el estático, que se inventó la constante cosmológica para Sí, conseguir un modelo estático, que luego Friedman demostró que era inestable, pero ahí se quedó la constante cosmológica. La frase de los astrofísicos es que sacas algo y ya no hay que lo guarde ya más, ¿no? O sea, es fundamental, porque además es dominante. Es dominante en las ecuaciones de Friedman y frente a la gravedad, la densidad, densidad de energía, que parece ser que eso se va expansionando, lo cual no tiene sentido que esto acabe siempre enfriándose, porque la relación de A, el parámetro de escala del universo, está relacionado con las longitudes de onda que recibimos del fondo de radiación y por lo tanto está relacionado con la temperatura. Con lo cual, a medida que aumentamos Z, redshift, tenemos un universo más pequeño y más caliente. Y con longitud de onda más pequeño. Mnemotécnicamente, a nivel de memoria, el producto lambda por temperatura, como la ley de Wien, aquí también se mantiene, ¿no? Aunque esa no sea la demostración, ¿no? Quiere decirse que más allá el universo se va a ir enfriando a medida que se va expansionando y que la constante cosmológica es dominante y bueno, esto es lo que dicen las ecuaciones. eso es lo que aparenta ahorita todo. Yo soy un estudioso del tema, pero no Sí. creo Como nada, que, vamos, quiero sí. decir, ¿no? Pero todo como que está apuntando a la teoría del Big Rip, que Sí, es todo se verdad. va a expandir y sin Y retorno. enfriar de todo, claro. A menos que variara tal vez la energía oscura en algún momento y empezara a retornar o Claro, a claro, detenerse, pero claro. eso nadie sabe. Bueno, nadie sabe, pero por ejemplo, al principio de la formación del universo hay una gran expansión durante muy poquito tiempo que se Ujú. justifica con campos escalares. Campos escalares que ahora están de moda para el modelo para demostrar la masa, las partículas de masa que crean la masa. Quién sabe si aparece un campo escalar que hace que aquello vuelva para adentro, ¿no? O sea, evidentemente los de mecánica cuántica están investigando. Para empezar, ya la formación del universo en aquella rápida expansión que duró muy poquito tiempo, que para justificarla hace falta, eso es un terreno que yo no me meto, ¿no? O sea, porque a mí se me escapa, pero se sacan de la manga un campo escalar. El campo de Higgs es otro campo escalar, así como el electromagnético es un vectorial y el gravitatorio es un tensorial, ese es un campo escalar que justifica lo de Higgs. Y los campos escalares justifican muchas cosas, ¿no? Porque todas veces aparece por ahí, por arte de Barley-Birlock, un campo escalar que coge y multiplica por 10 ¿sabes? Y de repente nos sorprende. Y empezamos a contraernos, ¿no? Sí, bueno, podría ser, no se sabe. Ya viendo todo esto, no se sabe, porque la energía oscura hace unos 15 años ni siquiera se había previsto que existiera, No, no, es que ni se creía en ella, claro, se ni se suponía que creía. había otras cosas, hasta enanas marrones y enanas negras que no se ven, ¿no? Ujú. Agujeros negros, Sí, cosas conocidas pero que no se ven, ¿no? O sea, cierto. que es tremendo, ¿no? Ahora, sobre la teoría de cuerdas, ¿tienes alguna opinión? Ellos No, llegan no, a... porque No. leí algo, pero mi única opinión es que estamos en un universo de muchísimas dimensiones Ujú. y esto pasa que hay 3 teorías de cuerdas que se unifican en una, pero que no aportan nada nuevo. Mm. Yo leí o vi en televisión programas que hablaban, pues es que me parece artificioso. Y aquí pasa un poco como las teorías de la quinta dimensión que unifican gravedad con electromagnetismo, que si no aportan nada nuevo la gente le da la espalda. Mm. O la teoría esa de la ecuación de Newton modificada,
Bueno, pues si no Ok. aportas nada nuevo, y pues también se le da la espalda, ¿no? Realmente, y a mí me pasa eso, que además son teorías que se escapan de mi capacidad matemática, ¿eh? O sea, ese es el tema de las teorías de cuerdas. Sí, bueno, se escapan de la capacidad de cualquier persona en el Sí, mundo, creo. bueno, pero aquí, cuidado, en todo esto que estamos viendo hay cuerdas cósmicas, hay los vacíos también creo que se simulan también, o incluso las fibras, todo eso también se simulan con campos escalares. O sea, es curioso, ¿no? Yo me limito un poco a las ecuaciones que yo puedo manipular, ¿no? ¿Sabes? Se habla Lo también demás, mucho de que el universo surgió de la nada. mm. ¿Tienes también alguna opinión de eso? Que Bueno, sabemos que el T que el tiempo y el espacio se crea en ese momento. Luego lo que hay antes es especulación, aunque la teoría de las cuerdas te lo quieren justificar cómo se forma el universo, pero también habría que justificar por qué se forma ese campo escalar que acelera la expansión inicialmente, ¿no? O sea, es que ahí yo tampoco me meto, por ahí es, veo algo, pero se escapa digamos, de lo que yo puedo manipular, ¿no? ok, ¿Sabes? muchas gracias. No, querías enseñarnos algo, creo, Pues para que si da viéramos. tiempo, pero es que tengo muchas transparencias. Podría ser comentar muy rápidamente, aunque sea título de 49 transparencias tengo. Pues puedes comentar tal vez las que quieras, las que Sí, consideres vamos a ir que por orden. podamos entender. Ajá. Vamos a ver cómo os la paso. A ver, es que, un Pues momento. si compartes ahí, Sí, si digo desde el principio, bueno, vamos a ver si ponemos esto, a ver si es así. Y ahora, ahí estamos viendo ya donde dice scheduling, sí. BDC y una aproximación a los cúmulos galácticos. ¿Veis esto? Sí, una aproximación a los cúmulos Bueno, pues vale. galácticos. Me he centrado en distribución de tamaños, diagrama, magnitud, color, estimación de masas. Sí, Grupos galácticos, aquí os he puesto alguna y algunos tamaños. Sigo. Ahí, sí, agrupaciones galácticas. Importante, las de campo suelen ser aisladas y son fundamentalmente dominantes las espirales, y las de cúmulo, población vieja, virializada, y también población externa nueva, espiral y SO. Eso es muy importante. Manifestaciones singulares, yo lo he comentado: acumulación de gaseoplodo, gas caliente causante de la emisión X, casi equilibrio virial, presencia de galaxia central dominante y lente gravitatoria. Cualquier método de estos permite calcular la masa. Una foto de mi compañero Esteban García Navarro, compañero en Astrocuenca. Astrocuenca. El quinteto de Estefan y NGC 7133. Es otro cúmulo. Esteban García Navarro también. Esto es la cadena Markarian del cúmulo de Virgo, y aquí está M87, el centro, y aquí está M100, el centro de investigaciones sobre la distancia a galaxias. Y aquí está M87, que se investiga por ser... Bien, preparando esto me encuentro... No me funciona el ratón. Bueno, he No, encontrado este artículo de Hurcha y me da en internet, lo podéis ver, sobre el supercúmulo de Virgo. Entonces, con TopCat he hecho esta imagen. El centro está en M87 y las coordenadas son supergalácticas. Vale. Me decías que hablara de gravedad. No voy a meterme mucho en gravedad. Recordar, energía cinética y potencial a total. Y aquí lo que es importante es, anda, mira, no lo he corregido, que la velocidad de escape en un campo de fuerzas es menos 2 veces la energía potencial. Esto se emplea para el método de las cáusticas. Esta energía potencial que hay abajo hay que dividirlo por la masa. Bien, cosmología, definiciones. La escala del universo es A. A' es la velocidad de expansión, H es el parámetro de Hubble por definición, la constante de Hubble es el parámetro de Hubble en estos momentos, y el desplazamiento al rojo es lo que pongo abajo por definición. Y luego a la derecha un diagrama de lo que sería una métrica isótropa
aunque en nuestro espacio tridimensional, pero que sirve automáticamente para crear la métrica de Robertson-Walker. El radio de curvatura en un momento es a la escala del universo por el radio de curvatura. Y RP es la distancia geodésica, lo que los navegantes decimos, vamos de un sitio a otro por lo que se llama la ortodrómica, la distancia más corta. Eso es de lo que está hablando, estas son las distancias que hablamos, ¿no? Muy importante, desplazamiento al rojo, uso 1z. ¿Por qué se debe el desplazamiento al rojo? Se debe por efecto gravitatorio, no lo pongo aquí, por efecto Doppler lo pongo, y por efecto cosmológico. Por efecto cosmológico, el desplazamiento al rojo viene dado por la inversa de del parámetro de la escala del universo. Y de ahí sale, aquí tengo una primera expresión, siento que no aparezca el ratón. La primera expresión... Sí se ve el puntero. El puntero yo no lo veo. Bueno, la primera expresión me dice la distancia propia como un factor de una distancia comóvil. Esa distancia comóvil no varía, o varía si el cuerpo se mueve, pero no por la expansión. Y si deriva respecto al tiempo, te sale la ecuación fundamental de hoy, que la velocidad de recesión de los cuerpos de las galaxias es el parámetro de Hubble por la distancia más la velocidad peculiar. Fórmula exacta. Es así, no nos podemos escapar. Luego, con la métrica de Robertson-Walker, lo metes a través de la teoría general de la relatividad y sacas las ecuaciones de Feynman. No es lo que no toca hoy. Bueno, para z mucho menor que 1, la distancia propia se puede poner de esta manera, que es un poco parecido a la ley de Hubble. Hubble creyó, y la velocidad la podemos como cz más v peculiar. Hubble pensó que era debido a efecto Doppler y es Lemaitre en el 31 que dijo que era debido a la expansión del universo. Esa equivocación de Hubble fue tremendamente importante. Sí. Más importante fue que cuando hizo su trabajo confundió los dos tipos de cefeidas, ¿no? Si no, le hubiese salido un trabajo cojonudo. La de la izquierda es el primer trabajo de Hubble en el 29, donde solo llega hasta 2 megaparsecs. La discrepancia respecto a Hubble es mucha, pero ya en el 96 ya tenemos una relación velocidad-distancia que cumple muy bien la ley de Hubble. Bueno, ¿qué observables tenemos? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que veo a través del método? Pues ascensión recta, declinación, Redshift, tamaño angular, la morfología. La morfología procede normalmente de una campaña que hubo, no sé si sigue, de ciencia ciudadana llamado Galaxy Zoo, donde cada ciudadano podía decir qué tipo de galaxia ve, ¿no? Y a partir de ahí se ha establecido la estadística, fotometría y eso. Bien, este es el diagrama más importante y siento no señalar, no poder ver yo a ver un momento si hago así. O si le pones modo... Voy a hacerlo así, ¿vale? Okay. Lo veis también, ¿no? Sí, se ve. Vale. Mirad, este diagrama es el más importante de toda la movida. Cúmulo galáctico, virializado, más o menos. Una galaxia en un extremo. Un observador. Un observador mira a través de una visual. Y a través del visual ve a la vez todo esto. Sí. Hay preciosas integraciones de número y de número de luz y tal a través de lo que es la integral de Abel y su inversión, ¿no? Esto es lo que vemos solo. Bien, aquí tenemos la velocidad radial tal como la he puesto aquí. Y tenemos ya una zona donde la velocidad peculiar ya no supera la velocidad radial, entonces ya se escapan. La expansión de Hubble es más que la anisotropía de Hubble. Bueno, la ecuación es muy sencilla. Hemos dicho que la velocidad es cz, lo vimos antes. Bueno, y lo que decimos es que la velocidad de esta galaxia es la velocidad de la luz por su z. ¿Vale? Que se descompone en dos. La proyección de la velocidad de su centro sobre esta línea visual más la proyección de la velocidad radial sobre
también esa línea. Bueno, de aquí, de esta expresión, vemos dos cosas. Esto en algún momento es cero, en lo que se llama radio de no retorno, cuando el VPEC vale menos HR. Y luego este término es cero cuando el radio coincide con el radio proyectado. Por lo tanto, pasa por un máximo, y este máximo es el que determina toda la historia, ¿no? Bueno, esto muy rápidamente. Zweig, hay que recordarlo, en el 93, en el 33, esto que aplica el Viral, y luego ver a Rubin, cuando dice, oye, las cosas no encajan. Cierto. Y Kaiser, cuando dice que en el espacio redshift todo aparece como una trompeta, ¿no? Ahora lo veremos. Y lo más importante es Regos y Heller, Streich y Diaferio y Heller, que fue el que mete el método de la cáustica. Quiero nombrar a Manuel Membrado, Aguirre y Pacheco de la Universidad de Zaragoza. Trabajan en materia oscura fría, utilizan ese tipo de cosas para la materia oscura fría, materia X y efectos de presión. Luego quiero, para los que están siempre con el aponderamiento de la mujer, decirles que tanto Margaret Heller como Laura Serra como Martina Falcó son firmantes principales en los documentos que abordan ese tipo de cosas. O sea, un trabajo impresionante, ¿no? Bueno. Laura Serra es española. Creo que es italiana. Italiana. Ah. Y Martina Falcó creo que también es italiana. Ah, ok. Bueno, objetivos, bueno, ya hemos hablado, vamos a ir rápidos. Estimación de masas, hay muchos métodos. Yo hablo del teorema de Virial para un radio menos que Virial y el método de la cáustica para un radio mayor que la cáustica. Mis recursos del observatorio virtual, Aladdin, que es el Atlas interactivo, y Tomcat, que es el que tiene las herramientas. La base de datos extragaláctica de NASA son los primeros datos con que me encuentro. Y Sloan es los catálogos y datos para investigar. Bien, me dijiste que os contara del teorema del Virial. Sí. ¿Vale? Muy rápidamente, ¿no? Gracias. Virial de Clausius, que creo que era... El que inventa... Del 70. Zwicky, yo le llamo Zwicky, pero tú le dices Zweig. Sí. No, si dirás bien, si no lo... Mira, no sé. Todos sabemos que la energía cinética es potencial, pero el teorema de Virial es un teorema estadístico sobre sistemas mecánicos estacionarios. Esto vale para un péndulo, o sea, vale para un sistema solar, ¿vale? Bueno, dice que 2 veces la energía cinética menos n, la energía potencial, son 3 veces P por V. El 2 sale de que la energía cinética tiene la velocidad elevada a 2. Y el n, que vale menos 1, es porque la energía potencial... No os lo demuestro, claro, eso está por ahí en los libros o en internet. Y n vale menos 1 porque la energía potencial gravitatoria es 1 partido por r. Bueno, entonces, I3P por V, cuando tú utilizas esto y aplicas el principio de equipartición de energía, te sale la ecuación de los gases. Esto lo pongo aquí porque no hay que olvidarlo nunca, ¿no? La ecuación de los gases perfectos. P por V es el número de moléculas, la constante de Boltzmann por la temperatura. Bueno, esto creo que aquí os lo explico un poquito más. Bueno, no. Y luego el método de la cáustica, formulado inicialmente por Diaferio y Heller en el 97. Llegan a la conclusión de que A de R es la mitad entre la velocidad máxima y la velocidad mínima. Lo veremos. Mediante artificios matemáticos de gran ingeniosidad, en vez de derivar números con gran incertidumbre, lo obtienen integrando, que suaviza los errores, y demuestran, mediante simulación numérica, que f beta es una función muy lentamente variable que tomamos un valor de 0,7, ¿sabes? Con lo cual sale fuera de la integral. Bien, os he hecho el resumen de los dos métodos. Vamos a ver. Estimación de la masa mediante el teorema del Virial. Es 2 veces la energía cinética, es menos la energía potencial, porque ya al n le he puesto menos 1. Y recordar que la energía potencial es negativa. Bien, entonces lo que se hace es una estimación de cómo puede ser la energía cinética. No es la única estimación. Es el número de galaxias por la masa típica de una galaxia por el valor medio por cuadrático de la velocidad. Energía potencial gravitatoria, pues menos 1/2. El 1/2 es porque primero quitas que I no sea igual a J.
O sea, el autocampo lo quitas. Y luego divides por 2 para no contar 2 veces la misma interacción, y con J y J con I. El número de interacciones es n por n-1, que divides por 2. La constante de gravitación, un valor medio y algo que llaman radio gravitatorio. Total, que la fórmula queda así. Con este radio gravitatorio. ¿Y de dónde saco yo esto? Bueno, pues yo lo que obtengo por la visual, por Z, por el redshift, la velocidad de la galaxia. Lo que tengo que buscar es el sigma, la desviación, la variancia. O sea, que restarle el valor medio, elevar al cuadrado y volver a obtener el valor medio. O sea, que eso lo puedo hacer yo. Total, que obtengo, el 3 viene de este factor 3, algo tan sencillo como tengo que calcular esa velocidad y calcular RG. ¿Qué hago yo con RG? Pues RG me lo tomo como el diámetro del cúmulo, que lo puedo calcular. Pero hay otros trabajos mucho más precisos, sobre todo de Bacall y Tremaine, que son estos dos. Y también otros trabajos están basados en las ecuaciones de ellos, ¿no? Bueno, recordaros esto que os he dicho antes, que en un disco galáctico tenemos de 1 a 3 esa relación masa-luminosidad, en un bulbo 10 a 20, pero en un cúmulo galáctico llegamos a 300. Vale, otro asunto. Y si os cansáis lo dejo ya, ¿eh? Vamos a ver. Estoy trabajando con LSDS, con Sloan Digital Sky Surveyor. ¿Qué sé yo? ¿Qué le pido? Aquí le pregunto, ¿cuál es la cobertura? ¿Cuál es la máxima y la mínima declinación? Y que me lo agrupe por clases. Pues aquí está, esto es entre menos 19 grados y 84 grados, para galaxias, cuásar y estrellas. Ahora le pregunto, ¿cuántas galaxias, cuántos objetos tienes? Pues galaxias 2 millones y pico. Sí. Cuásar 600, bueno, está. Vale. Ahora le pregunto, ¿cuál es el mínimo redshift de una galaxia que tienes? Pues me sale, pues, joder, un 10 a la menos 8 de redshift. Lo tengo en la tienda, en la casa de al lado. Eso puede, pero lo tiene identificado como galaxia. Eso puede ser porque no se mueva. Porque el redshift se determina espectroscópicamente por desplazamiento al rojo, la línea del hidrógeno en particular. ¿Vale? Le pregunto, ¿cuál es la galaxia más lejana? Aquí no puedo aplicar esta fórmula aproximada, aquí ya Z es grande. Entonces aplico pues tal, su fórmula exacta, que además hay una calculadora cosmológica, o lo calculo yo, ya tenemos 3000 megaparsecs. Esto es grande. 3000 megaparsecs. Dividido por H, dividido por H, que es la constante de Hubble, se considera 100 veces H, que como dicen algunos astrofísicos, es la parametrización de nuestra ignorancia, ¿no? Vale, bueno, esto es para saber con qué nos jugamos los cortos, ¿no? ¿Qué le pido? Pues le pido al SDS, esto tiene 700 datos casi, pues le pido ese tipo de cosas, lo más básico, ¿no? Esas son las variables que pides. Sí, ascensión recta, delegación, redshift, clase, con la clase se la exijo ya, el Z, tamaño angular, muy importante, de Baculer es el radio para bulbos, el exponencial, hay más, es el radio para discos, bueno, las magnitudes aparentes, la extinción para todas las magnitudes aparentes, etcétera, ¿no? Este es el código que le envío con este lenguaje. Hay una forma mejor de trabajar, a través, que es lo que yo estoy también haciendo, pero no lo que presento aquí, a través de lo que se llama TAP. Mediante Vizier, mediante el observatorio virtual Vizier, TAP es protocolo de acceso a tablas. ¿Vale? Entonces le aplico una cosa parecida, pero puedo entrar en trabajos que ha hecho gente donde me dan las cosas mejor preparadas ya también, es muy importante. Vamos, X y Z, por si quiero un diagrama, esto en coordenadas ecuatoriales, esto es la distancia Hubble, distancia A, distancia luminosidad. Fíjate que yo lo puedo calcular, sin embargo, TopCat me da la función. Y estos son los argumentos que tengo que meterle.
para aquí también. El módulo distancia, a partir de la distancia la convierto a radianes y luego lo multiplico por la distancia ángulo para saber el tamaño, perdón. Estas magnitudes ya están corregidas por extinción tal como las pido. La corrección K no están aquí todas, ¿eh? Una pregunta, ¿por qué es importante la magnitud en tus cálculos si solo trabajas con masas y cantidades así? Bueno, ya, muy importante. No, es que doy más cosas, ahora lo verás. Ok. Hago más cosas, también es muy, muy importante lo que dices, sí, es que hago más cosas. Y en Bueno. realidad hay aquí muchas menos cosas de las que realmente para lo que tú me estás diciendo ahora, vale el ángulo. O sea, el ángulo que hay entre ascensión recta y declinación del centro del cúmulo y ascensión recta y declinación de una galaxia, ¿vale? Y entonces con esto calculo esas dos cosas que os he puesto antes. Correcto. Ya. Vale. Por ejemplo, esto es la velocidad a lo largo de la línea, aquí. Esta es la velocidad a lo largo de la línea de visual y esto es el radio proyectado. Vale. Bueno, estos son los cúmulos que me pido como tal. Bueno, aquí ya tenemos para el coma una distribución de tamaños. Lo que te contaba antes. Cómo se distribuye en el coma según el diagrama color-magnitud. Bueno, pues son estas las galaxias del entorno infal, son muchas, de todo alrededor, y esto es el tamaño de... Y por aquí parece que se centran más en esto es U menos R, ¿eh? Pasa que en MU menos MR ya tengo corregidas todas las cosas, ¿no? Pero es U menos R corregido. Bien, y aquí lo que ves, las galaxias del cúmulo, pues tal como se prevén suelen estar en la zona de galaxias elípticas. Esto es las cáusticas, lo que te he comentado de las cáusticas, ¿no? La cáustica es limitando todo esto con criterios numéricos, yo lo hago tanteando. Matemáticamente tiene un concepto muy importante, físicamente es la zona de mayor densidad de galaxias en la zona infal y tú la vas limitando y aquí representas, bueno, aquí representas vamos a empezar, para cada galaxia representas el radio proyectado y representas la proyección de la velocidad respecto al centro del cúmulo proyectado sobre la visual. Bueno, y esto lo descubrieron los autores que os he comentado y de aquí sacan toda esta gente, ¿no? Y esa es la clave. Si vas aquí tenemos en el gráfico saco A, que es la diferencia entre la velocidad máxima y mínima para cada radio proyectado. Y de aquí saco la masa. Tenía que haber puesto aquí aquella integral que os he puesto antes, ¿os acordáis? Bueno, pues no, esto es A y esta es la masa. GM partido por la GM del sur y en el orden de 10 a la 14. Siempre es como acumulativa. Sí, claro, va sumando. A medida que R voy obteniendo más masa. Más fíjate además una cosa, que yo no hago masa. Claro, 10 a la 14. No, iba a hacer un comentario, pero no. No, lo que dicen los autores es que aunque la ecuación esta sirve desde el radio virial al exterior, lo puedes utilizar desde el centro. ¿Sabes? Bueno, y pasamos a otro asunto. También pensando en los aficionados. Bueno, si tienes alguna pregunta, porque voy a tocar otro tema. Edgar. No. Mira. Me quedo asombrado de todo lo que haces. Bueno, ahora ya paro enseguida y me hacen las preguntas y volvemos sobre el tema. Mira, si estoy trabajando con el SDS, no he puesto la tabla, pero elijo las galaxias más luminosas según el criterio de magnitud absoluta, claro, sería lo lógico. Magnitud absoluta. O magnitud aparente. No, lo lógico es la más luminosa, esa magnitud aparente. Bueno, elijo las 6. Fíjate, la central más luminosa no hay quien la vea, porque está llena de gas y polvo. Si no, a medida que te alejas, las vas viendo más despejadas. Estos son elípticas claras.
y estas son espirales. Bueno, elijo una al azar, y ahora no me acuerdo cuál. A veces elijo la que dice la literatura que es la más brillante, la 4911. Pues este es el dibujo, la fotografía que ha hecho Sloan. El tipo de galaxia, ascensión recta y el espectro. Muchas cosas, ¿no? El Z fotométrico y el Z espectroscópico. El Z espectroscópico lo sacas de cómo se ha desplazado la línea del hidrógeno o de cualquier otra línea, ¿no? Bueno, pasamos a la de Hércules. Bueno, ya he terminado, ¿no? Aquí tenemos la distribución y las galaxias. Aquí también me cojo una muy bonita, que yo creo que es esta de aquí. ¿Sabes? Y también me da un -R. Una pregunta, ¿es más confiable el Z espectroscópico que el Z fotográfico? Sí, pero lo están utilizando. Ah, ok. Lo están utilizando porque creo que en algún sitio vi un cálculo que se hacía comparando los dos. El espectroscópico es el preciso, ¿no? Pero da un tipo de información el fotométrico. Bueno, aquí tenemos otra vez en la 2142, espérate, pero ¿y en la de Hércules? En la de Hércules también no parece que las galaxias, parece que aquí todas las galaxias se distribuyen igual. Y aquí sí, otra vez, que si todas las galaxias se distribuyen, si tuviésemos que hacer caso, lo negro es elíptico y es cúmulo, y luego el resto es elíptico y tal, ¿no? Cuidado, hay métricas, hay métricas y catálogos que te dan parámetros de forma, parámetros relacionados con la elipticidad y tal. Este es el resultado global que me ha salido, ¿no? De velocidad de dispersión, masa, luminosidad y relación masa-luminosidad. Bueno, yo he terminado. Termino con un comentario. Es que existe un grupo de la cáustica donde está Donaldo Diaferio, existe el grupo de Mark Rattel-Heller, del Smithsonian, y luego el Observatorio Virtual Español, en el cual te ofrece, aparte de cursos, aparte de artículos, te ofrece 10 casos prácticos, que los vimos en el máster, y 6 casos prácticos, todos son tutoriales que te permiten pues, empezar a trabajar en esto de un modo sencillo, en poco tiempo, y te permite maravillarte, porque dices, hombre, si yo sé estas cosas, ¿por qué no las he hecho antes, ¿no? ¿Por qué no las he calculado o hecho los gráficos? Y luego lo que ellos te piden es que si utilizas, lo comentes, ¿no? Nada más, aquí en esto he terminado. Referencias que he utilizado: el de Jordi Cepa en castellano, una maravilla del libro de cosmología; Galaxy Formación de Longair, que es el libro de astronomía de Cartoonen. Esto es muy interesante y este es el que me habla de la corrección K, y Peebles, que es la base de muchas cosas de estas, ¿no? Que sí. Y con esto he terminado. Wow, esta ha sido una cátedra espectacular. Creo que tenemos, bueno, yo, para ser honesto, no he entendido todo, o sea que he tratado de seguirte, pero obviamente tú... Me has machacado, sí. Pues yo tendré, esta es una cátedra que nos está quedando grabada, te agradecemos porque lo vamos a estudiar y esto nos va a servir incluso como material de estudio para las clases de cosmología, y me imagino que para las personas que nos ven, hay personas que sí están interesadas en estos estudios y como hay diversidad de intereses, pero hay gente que sí está estudiando cúmulos y les interesa mucho. Así que yo creo que esto ha sido una riqueza de conocimientos que nos has compartido hoy, pero fantástico. Muchísimas gracias. Ha sido espectacular. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y veo que se nos unió Carlos Polo, si nos escucha ahí. Sí, ahí está, sin imagen y sin micro. Sí, perdonen la hora, pero como estoy fuera se me descontrola todo. Sí, llegó al cierre, pero hemos tenido una espectacular, deliciosa charla, cátedra, diría yo más bien, de cosmología, del trabajo que está haciendo José Luis, y espectacular, algo realmente que nos quedamos callados aprendiendo.
Y además de que nos ha platicado de su trabajo, nos ha platicado de lo que ha hecho con los cúmulos de galaxias, las mediciones, los conceptos, los métodos de la cáustica que no conocía. Ahora es algo que tenemos para estudiar. Y realmente una riqueza de entrevista que nunca pensé que fuera a terminar tan ricamente constituida, ¿verdad? Realmente ha sido una espectacular, una clase ha sido esto. Pero muchísimas gracias. Si quieres puedes dejar de compartir, así nos vemos. Muy bien, perfecto. Bueno, pues agradecemos también que está Carlos unido acá. Gracias a Carlos hicimos contacto con José Luis Navarro por ser compañeros de la maestría en la Universidad de Valencia, la Universidad Internacional de Valencia. Y pues muy agradecidos, José Luis, por tu tiempo, por Muchas todo gracias. lo que has compartido con nosotros. Bueno, muchas gracias por conoceros, ¿no? Lo cual me congratulo mucho. Muchas gracias por darme esta oportunidad, ¿no? Y para mí ha sido un placer. Y ver, bueno, lo cual era lógico, ver que me has estado haciendo las preguntas claves desde el principio y hoy, vamos, o sea, que es muy importante. Es importante, ¿no? Para poderlo Sí, también llevar, claro. sí, sí. Muchas Claro. gracias. Muchas gracias y bueno, esperamos seguir manteniendo contacto contigo Eso espero. y que nos des en el futuro una charla para la universidad o para un grupo que le interese mucho, ya un grupo más pequeño tal vez, pero que le interese el tema, así más Sí, interesados. Y podríamos aquí ha habido muchas cosas, podríamos limitarlo a lo que tú te has dado cuenta antes. ¿Por qué calculas esto si no te va a hacer falta? Sí, me va a hacer falta, pero ahí se podría limitar a lo que realmente es el tema de la cáustica, ¿no? Entonces, mucho más limitado, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Yo creo que esto es mi trabajo, pero aquí habría que dividirlo por partes, ¿no? A lo mejor. muy bien. Que Se recojo nos ha terminado el tiempo, pero lo hemos disfrutado mucho. Así Yo que también, Edgar. nos queda agradecerte y si quieres decir algunas palabras de despedida y igual Pues nada, agradecer a Carlos Polo que se haya unido también a esta charla ya en la parte final, pero qué bueno que se unió. muy bien. Mi agradecimiento a ti, Edgar, a Carlos Polo, por darme a conocer vuestra universidad y me ha llevado a interesarme por Guatemala, ¿no? Viendo cosas y tal, ¿no? ¿Estáis en Ciudad de Guatemala? Sí, estoy en Vale. Ciudad de Guatemala. Una cosa más, si alguien quisiera hacerte preguntas directas, ¿tienes algún email o algún lugar donde te las puedan, digamos, alguno que Facilítales nos vea? No, mi ¿Tu correo correo? electrónico tiene, Ah, se lo bueno, puedo yo lo facilitar. tengo, sí, correcto. Sí, Perfecto, muy bien, muchas gracias sin ningún por la problema. autorización. Pues yo creo que probablemente te lleguen preguntas de las personas que nos ven, porque realmente ha sido pues un dechado de conocimientos. Muchísimas gracias por tu tiempo y entonces estamos en comunicación. Muy amable y que tengas un feliz domingo. Igualmente, muchas gracias. Gracias, nos vemos Felicitaciones entonces. a ambos. Muchas Adiós, Carlos. gracias. Hasta otro rato. Adiós, Carlos. Hasta pronto.